Hola, voy a hablar del dolor oncológico. El dolor es un síntoma que se encuentra en múltiples enfermedades, pero en el caso del dolor oncológico está presente, es un síntoma principal, de tal forma que podemos definirlo como una sensación dolorosa que causa una lesión real o potencial y que puede afectar tanto físicamente, emocionalmente o psicológica. El dolor oncológico varía, depende del tipo de enfermedad, de la tolerancia que tenga la persona al dolor y de los diferentes fármacos que tome. Pero el dolor oncológico se encuentra principalmente o siempre está asociado a los estadios más avanzados del cáncer. Como hemos mencionado antes, el dolor es un factor común en multitud de enfermedades, pero cuando hablamos de dolor oncológico tenemos que entender que el dolor es un síntoma principal. Además, debemos de tener en cuenta que en la gran mayoría de casos no es el propio tumor lo que está causando el dolor, sino que existe una afectación a nivel de órganos o sistemas que está causando el propio dolor. Deberemos diferenciar entre cuatro tipos de dolores, que son los más importantes a nivel oncológico. En primer lugar, tendremos el dolor provocado por los nociceptores, puesto que existe una afectación de los receptores del dolor. Este nivel o tipo de dolor es el que categorizaríamos como el más bajo, puesto que después tendríamos el dolor neuropático, que es el que provoca el propio tumor, puesto que existe una afectación a órganos concomitantes, a órganos vecinos, y además está provocado este dolor también por el propio tratamiento que se cursa para tratar el tumor. En tercer lugar, tendríamos el dolor mixto, que mezcla tanto el dolor de los nociceptores como el dolor neuropático, en la que existe ya una afectación también a nivel muscular, en la que se presenta una debilidad. Y por último tendríamos el dolor irruptivo, en la que existe una exacerbación impredecible de este dolor y que está provocada por diferentes factores, como puede ser afectación de sistemas, órganos, tejidos. Es como el dolor que categorizaríamos como más alto. Puesto que afecta a la movilidad y a la capacidad de realizar actividades de vida diaria, actividades que no le damos importancia pero que forman parte de nuestra rutina. Pues a lo mejor un acto tan sencillo como bajar a hacerte el desayuno no le das importancia porque es algo que realizas todos los días, pero en el momento que tú dejas de poder hacerlo ya genera un sentimiento de frustración, ya sea por dolor o porque no te sientes con el ánimo de hacerlo. Muchos pacientes por esto se sumergen en un ciclo de dolor y desesperanza que no solo les impide vivir plenamente y disfrutar de su vida cotidiana, sino que también en casos extremos puede llegar a interferir con el tratamiento e incluso desanimar al paciente y hacer que este paciente pierda las ganas de seguir luchando por el tratamiento y de seguir con el proceso de la enfermedad. Además del dolor físico, también se genera un gran impacto emocional. Hay muchos trastornos emocionales como puede ser la ansiedad o la depresión que son súper comunes en pacientes con un dolor crónico. Esto no es exclusivamente del paciente oncológico, pero como el paciente oncológico, una de sus características es el dolor debilitante del que hablábamos antes, pues se ve muy afectado. Este tipo de dolor, este tipo de dolor crónico puede hacer que se sienta aislado y desesperanzado, por lo tanto afecta así a su calidad de vida y a su bienestar en general. Por lo que no solo hay un impacto físico que afecta a su vida diaria, que afecta a su movilidad, sino que también hay un impacto emocional. Está demostrado que los pacientes hablen abiertamente sobre su dolor y sobre el proceso de enfermedad con las personas que los rodean puede llegar a marcar una diferencia, además de un adecuado apoyo emocional que no solo viene por parte de la familia, sino que también tiene que venir por parte de los profesionales de la salud. Permite así un adecuado manejo del dolor emocional, que no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede ayudar a los pacientes a enfrentarse al tratamiento con más fuerza y ánimo, puesto que ya no se sienten que están solos, sino que se sienten que hay una persona detrás que los está apoyando y que los está guiando por la enfermedad.
Para el manejo y el tratamiento del dolor oncológico hay que tener varios aspectos en cuenta. El primero sería la intensidad del dolor, el segundo sería los factores que lo predisponen y el tercero sería la dimensión emocional del paciente. Para el uso de la analgesia se utiliza una escala. El primer escalón sería el paracetamol y los AINES, es decir, para dolores leves, aunque pueden ir acompañados de otros fármacos. Para el segundo escalón son los opiáceos menores, es decir, el tramadol, que hay que evitar la codeína, que se ha visto que tiene una baja eficacia y que además tiene altos efectos adversos en los pacientes. Y en el tercer escalón tenemos los opiáceos mayores, es decir, el fentanilo y la morfina. Son los fármacos más utilizados para el tratamiento del dolor oncológico, ya que los dolores suelen ser fuertes. Además, pueden ir acompañados de fármacos coadyuvantes, que son para dolores neuropáticos o para metástasis óseas. Las escalas de valoración nos permiten medir la intensidad del dolor de una manera subjetiva, facilitando así el ajuste de fármacos analgésicos. En caso de dolor severo, es recomendable utilizar directamente el tercer escalón para evitar así un dolor mal controlado. Estas escalas son muy fáciles de utilizar y se recomiendan mucho en la práctica. Existen 3 tipos. La escala verbal, que nos permite medir la intensidad del dolor mediante descriptivos de intensidad. La escala gráfica, que nos permite medir la intensidad del dolor mediante líneas con adjetivos o números, y la escala EVA, que esta cuantifica el dolor en una escala del 0 al 10. Como hemos visto, el dolor oncológico impacta gravemente en el bienestar físico y mental y en la movilidad y calidad de vida de nuestros pacientes. Por esto es necesario utilizar unas buenas estrategias que nos permitan abarcar estos aspectos. En definitiva, una buena comunicación sobre cómo tratar el dolor nos ayudará a mejorar la calidad